Algunos días atrás les hablé del conflicto que la famosísima autora inglesa, novelista inglesa, que creó toda la saga, la colección de Harry Potter, ¿no? J.K. Rowling, el conflicto que tuvo ella por declarar que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, que los varones son varones, son genéticamente varones, no son una imaginación ni una construcción, y las mujeres son genéticamente mujeres. Y les conté de el bullying en línea que ella sufrió, y que gracias a que es la segunda mujer más rica de Inglaterra después de la reina de Inglaterra, y que tiene 14.5 millones de seguidores en Twitter, y que tiene la fuerza y la voz para que los medios de comunicación la tengan en cuenta, es que ella de alguna manera ha podido resistir y seguir insistiendo en su postura, que dice: decir que el hombre es hombre y que la mujer es mujer no es transfobia. Yo acepto a muchas personas que son transexuales. Y como les decía la vez pasada, J.K. Rowling ha sido una fanática promotora del mal llamado matrimonio homosexual, o sea que nadie puede decir que es alguien que es escrupulosa con el tema o que tiene algún tipo de inclinación basada en principios religiosos o principios morales sobre la naturaleza exclusiva del matrimonio entre un hombre y una mujer, como la naturaleza lo provee y como Dios lo estableció. Entonces, en este marco, especialmente en el que J.K. Rowling dice que esta ideología no es una ideología simplemente abstracta, es una ideología que tiene un efecto terrible, tremendo con los jóvenes y especialmente con personas que están recién saliendo de la niñez y especialmente mujeres, porque J.K. Rowling habla de su propia experiencia. Dice: mira, yo fui una mujer abusada y fui una mujer sexual y físicamente abusada. Y esto es algo que no se sabía de J.K. Rowling, pero ha tenido que, digamos, destapar parte de su vida para explicar por qué los ideólogos de género que la están golpeando son en realidad unos bullies y unos abusivos, ¿no? Y ella decía: si 25 años atrás, cuando yo era adolescente, hubiera sabido que tenía a la vuelta de la esquina la oportunidad de volverme trans, muy probablemente me hubiera vuelto trans, o sea, hubiera tomado todos los pasos para volverme hombre, entre comillas, ¿no? Tanto los pasos de hormonas como los pasos de cirugía, porque en ese momento consideraba que ser una mujer era un desastre, ¿no? Que era terrible, que era un peso enorme, y es algo que muchas adolescentes hoy en día sufren y que, como lo he dicho en otros puntos de vista, es algo que muchas mujeres que transicionaron hacia ser hombres, especialmente en la adolescencia, gracias a leyes completamente idióticas que permiten que esto pase debido a la presión de las organizaciones de ideología de género y el movimiento trans, que es bastante chico, ¿no? Pero muy vocal, muy feroz y muy bully, ¿no? O sea, le caen encima de cualquiera que los critique, incluyendo quien les habla. Y en ese contexto, como saben, como les he dicho, hay un movimiento creciente de personas detransicionando, ¿no? Y les hablé de esta chiquilla, ¿no?, de 20 años que ha detransicionado porque comenzó a volverse hombre, entre comillas, gracias a la testosterona a los 15 años, y que hoy en día se lamenta de haber perdido su identidad de mujer. Y su crítica no tiene nada de religiosa. Es una chica que no cree en Dios, es una chica que, digamos, tiene una total apertura a la visión ideológica del sexo, pero que es de un sentido común enorme. Bueno, resulta que J.K. Rowling y esta muchachita L. Palmer se ven apoyadas por la ciencia. ¿Cómo así?
Hay un profesor en Australia que es considerado como el mejor conocedor de lo que antes se llamaba el síndrome Asperger, ¿no? El nombre de este profesor es Anthony Atwood, ¿no? Y escribió muchos años atrás un libro que globalmente se le conoce como la Biblia del Asperger, ¿no? El Asperger, ¿qué cosa es? Es un síndrome de cierta desconexión cierta desconexión social, ¿no? Es decir, cierta inhabilidad para interpretar claves sociales, sonrisas, muecas que nos revelan, por ejemplo, la seriedad de lo que se está diciendo. Si estoy utilizando la ironía, el sarcasmo, si estoy expresando tristeza, qué cosa estoy expresando generalmente, ¿no? Y esto fue siempre considerado como una parte muy leve de todo el aspecto del autismo, de toda la gama del autismo. Y la Asociación de Psiquiatría en Estados Unidos, algunos años atrás, muchos años después de que el profesor Atwood escribiera este libro que es, como digo, considerado la Biblia del Asperger, decidieron que el concepto de Asperger se iba a desaparecer y simplemente incluir a las personas con Asperger dentro de la gama de personas con autismo, ¿no? Entonces, hoy cada vez van a ir escuchando menos el uso del término Asperger para decir a alguien con más bien autismo leve, pero es lo mismo, ¿no? Muchos papás se resistieron a que el nombre Asperger desapareciera porque existen muchos prejuicios frente al autismo y que hace creer que muchas personas no están capacitadas, por ejemplo, para ser autónomas, para ganarse la vida, para encontrar un buen puesto de trabajo, porque se los confunde con el autismo. Pero eso es una discusión para otro día, ¿no? El tema es que este profesor Atwood, ¿qué tiene que ver con las operaciones transexuales? Es que este profesor Atwood ha descubierto que una cantidad muy grande, ¿no?, de muchachitas, adolescentes, que tienen algún espectro de autismo, especialmente lo que antes se llamaba Asperger, ¿no?, y que en muchos casos no son detectados hasta bien entrado la madurez, ¿no?, están comenzando a decidir por cambiar de sexo con el aliento, digamos, multitudinario de la cultura alrededor y de las organizaciones de presión de ideología de género, incluso con apoyo económico, ¿no? Hay una organización de la que ya hablé, que en Inglaterra se llama Mermaid, ¿no?, o sea, sirena, y que ofrece dinero instantáneo, ayuda económica para que los adolescentes y los niños comiencen a utilizar bloqueadores de hormonas que son tremendamente dañinos para prepararse para una operación apenas sea legalmente permisible, ¿no? Y dice que estas muchachitas especialmente sucede más entre las mujeres que los hombres, ¿no? Y terminan transicionando y después cuando llegan a la temprana adultez, 21 años, 20 años, se arrepienten tremendamente. Es decir, que el caso que yo les había contado de esta chica, Elle Palmer, no es una rareza, sino que más bien se está convirtiendo en un patrón. ¿Y cuál es la razón? La razón es que estas jovencitas, ¿no?, niñas, por tener este síndrome del autismo leve o de Asperger, como se llamaba antes, son muchas veces socialmente menos dotadas, digamos, que las otras personas, y en consecuencia no es raro que terminen presentándose como extrañas o tímidas al resto de los amigos y reciben bullying, mucho más bullying que el que reciben los hombres, ¿no? Entonces terminan asociando no su síndrome, sino su ser mujeres con el hecho de recibir abuso, y entonces creen que el problema se va a acabar si se vuelven hombres. Entonces, la decisión no tiene nada que ver con que se sientan sexualmente atraídas a mujeres, no tiene nada que ver con que sean lesbianas, no tiene nada que ver con que sientan que son un
una persona del otro sexo encerrada en el sexo, entre comillas, equivocado. No, son estos patrones, ¿no? Y que la razón por la cual el doctor Atwood, ha visto estos números trepando es justamente por la militancia pro-trans que están realizando los grupos de ideología de género. Miren, el profesor Atwood no es una persona religiosa. Este psiquiatra australiano es una persona que cree que cada quien debe elegir, o sea, es bastante liberal, digamos, en el tema de sexualidad. Y él cree, mira, hay algunas ocasiones en las que se puede considerar positivo realizarse un cambio de sexo. O sea, no tiene ningún tipo de idea preexistente, pero está extremadamente preocupado con esta tendencia. Y él le dice, mira, en la clínica de cambio de género o de cambio de sexo, que es la Royal Children's Hospital en Melbourne, en Australia, dice, mira, 45% de los 383 pacientes, niños y jóvenes, o sea, este es un horror, ¿no? Pero 45%, es decir, 275 de ellas son mujeres, con una edad promedio de menos de 14 años, ¿no? Y de este grupo, o sea, 45% mostró casos leves de autismo cuando se les hizo el test, ¿no? Entonces, 45% de las mujercitas que están preparándose para recibir un cambio de sexo, entre comillas, son autistas leves, es decir, lo que antes se conocía como Asperger, en lo que se especializó el doctor Anthony Atwood, ¿no? Y el doctor Anthony Atwood recuerda, mira, entre la población joven, la población general joven de Australia, esos niveles de autismo son del 3%. O sea, tenemos 45% de niñas con forma leve de autismo que quieren volverse hombres frente a que son el 3% de la población. ¿Ven ustedes la desproporción? O sea, ¿cuántas niñas están siendo encaminadas a esta locura? Entonces, obviamente, acá hay, y este es uno de los condicionantes, ¿no? El doctor da muchos más de cifras de cómo este proceso está existiendo y cómo hay clarísimos indicios estadísticos de que esto mismo está pasando en otras partes, no solamente en Australia, en los países donde se están dando la mayoría de estas operaciones, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? El libro del profesor Atwood, ¿no? La guía completa del síndrome Asperger, ha sido traducido a 18 idiomas. O sea, el hombre sabe de qué está hablando, ¿no? Y ha manifestado esta preocupación que tiene que ver no solamente con que determinados problemas no están siendo respondidos de la manera que deberían ser respondidos, un tratamiento frente a esta forma de autismo, por ejemplo, sino que la militancia que viene propagando está muy bien, hazlo, no hay problema, esto te va a evitar que tengas pensamientos suicidas, etc. Todos están destruyendo a las mujeres y, en consecuencia, sentido común como el de esta muchachita L. Palmer o de alguien mucho más famosa como J.K. Rowling, han demostrado que tienen razón y que la ideología de género es algo que puede estar matando gente. Que tengas un buen día.